Querida familia, estoy convencido, y alguna vez os lo he compartido, que inmediatamente después de escuchar la palabra de cada domingo, el Evangelio especialmente, estoy convencido de que suele venirnos una pregunta a la mente y al corazón. Nada más escuchamos palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Inmediatamente a nuestra mente y a nuestro corazón, si hemos escuchado con atención la palabra, las lecturas, el Evangelio, si tenemos un deseo sincero, ¿no?, de conversión, de ir viviendo con mayor coherencia nuestra fe, estoy convencido de que nos viene a nuestra mente y corazón, tantas veces voluntaristas, una pregunta. ¿Y yo qué tengo que hacer? Uno escucha el Evangelio de cada domingo, ¿no?, y con ese deseo de mejorar, de convertirse, de ser buen cristiano, se pregunta: ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Y yo qué tengo que cambiar? ¿Y yo qué tengo que mejorar? Este Evangelio, ¿qué aspecto de mi vida denuncia, ¿no? En este Evangelio, ¿qué paso más me pide el Señor, ¿no? Y está bien tener ese deseo de conversión y de dejarnos interpelar por la palabra, ¿no?, porque viene a transformar nuestro corazón, a poner luz y a irnos moldeando y modelando conforme a la imagen de Cristo que tenemos dentro y que el Señor quiere ir manifestando y revelando al mundo para mostrarse a través de nuestra vida. Pero aunque esto está bien, el hacernos esta pregunta es como el Evangelio de hoy, de este domingo. Empieza así, ¿no? Un maestro de la ley se levanta y le pregunta a Jesús: Maestro, ¿y yo qué tengo que hacer para tener la vida eterna, ¿no? Yo creo que esta pregunta encierra dos peligros, ¿no? Lo primero es reducir el Evangelio a un manual de instrucciones para la vida práctica cristiana, ¿no? Uno escucha el Evangelio y muchas veces podemos ver el Evangelio como un manual de instrucciones, como lo que te dice cómo ser buena persona, cómo ayudar a los demás, cómo mejorar, qué cosas cambiar, ¿no? Tengo una duda, abro el Evangelio y aquí tengo la instrucción, la pauta, ¿no? La norma de mi conducta. Pero el Evangelio, este es el primer peligro, no es fundamentalmente ni principalmente un manual de instrucciones para la vida práctica cristiana. El Evangelio es una buena noticia. Evangelion, buena noticia. El Evangelio es un anuncio, una buena noticia de Cristo que viene a transformar nuestra vida, a llenarnos de alegría, a devolvernos la esperanza, ¿no?, el aliento para seguir este camino de la fe que culmina en la vida eterna. Entonces yo te invitaría, ¿no?, que la primera pregunta que te hagas, que nos hagamos, después de escuchar el Evangelio, no sea ¿y yo qué tengo que hacer?, sino Señor, qué buena noticia hay escondida en este Evangelio de este domingo para mí, hoy, para mi situación vital concreta. Así recuperamos la esencia del Evangelio, que es una buena noticia y una palabra de Cristo para ti, no un manual de instrucciones el que yo acudo, como quien acude a un diccionario cuando quiere saber qué significa una palabra, o al BOE para ver la última ley que han sacado, ¿no?, y la última actualización. Y el segundo peligro que encierra esta pregunta, ¿y yo qué tengo que hacer?, nada más escuchar la palabra, es que el foco, el protagonismo de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, del Evangelio, recae sobre ti. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Y yo qué tengo que cambiar? ¿Y yo en qué tengo que mejorar? ¿Y yo en qué me he de esforzar para ser mejor cristiano? Si os dais cuenta, y yo, y yo, y yo, y yo, siempre yo. Entonces yo te anuncio, ¿no?, que tú, y tú, y tú, y tú, y yo, no podemos absolutamente nada, ¿no? El protagonismo, el foco del Evangelio, de nuestra vida cristiana, no está tanto en lo que tú puedes o en lo que tú haces, sino en Cristo, ¿eh?, en lo que Él puede hacer en ti si tú te dejas. Por eso yo nos invito, ¿no?, a que cuando nos acerquemos a la palabra, al Evangelio, no lo hagamos con una mentalidad ya voluntarista de querer hacer cosas, ¿no?, sino primero preguntarnos, ¿no?, poner la mirada en Jesús, en lo que Él puede hacer, que lo puede todo, porque así la esperanza nunca defrauda, y así el foco, el protagonismo no recae sobre ti, que esto al ser humano nos viene mucho. Yo protagonista, lo que yo hago y lo que yo puedo, lo que yo me esfuerzo, lo que yo consigo, lo que yo trabajo, lo que yo me entrego. Eso es lo primero. Y lo segundo, además del foco puesto en Cristo, la mirada, los ojos fijos en Jesús, como dice la carta a los Hebreos, preguntarnos no tanto el yo que tengo que hacer, sino qué buena noticia hay para mí en este domingo. Solo así podemos acercarnos al Evangelio con un corazón abierto, dócil, y no, pues bueno,
cansado y decepcionado por nuestras fuerzas, nuestra pobreza, nuestro pecado, sino confiando en que el poder de Dios, el poder de Cristo, su Espíritu, lo puede todo en nosotros, ¿no? Y lo segundo, ¿no? Esta es la primera advertencia para navegantes, y lo segundo, concretamente ya para este domingo, nos encontramos con una parábola, ¿no? ¿Cómo nos gustan las parábolas, verdad? Yo me acuerdo cuando de pequeño mi abuela con el Evangelio decía, bueno, ¿cómo le hablo yo de Jesús a mi nieto? Pues me leía las parábolas, ¿no? Me contaba las parábolas porque son relatos que hasta los niños más pequeños pueden entender, ¿no? Pero aquí hay otro peligro. Veis que es un domingo muy peligroso, litúrgicamente hablando, y está en considerar, como muchas veces se considera las parábolas, como fábulas, ¿no? Esto nos viene mucho por nuestra cultura popular, tradicional. Vamos, todos hemos tenido en la mesita de noche el refranero español y un libro de cuentos y de fábulas con moralejas, ¿no? Entonces yo te invitaría a abrir un poco la mente y a seguir el consejo de los biblistas, de los exegetas, los expertos en Sagrada Escritura, concretamente en este tema de las parábolas, que nos dicen que las parábolas no son tanto unas fábulas, unos cuentecitos bonitos desde los cuales Jesús, el buen maestro, el maestro bonachón, enseña a los niños y tal. No es tanto una fábula de la que extraer una moraleja, porque si no veis ya estamos en lo mismo. ¿Yo qué moraleja extraigo de este evangelio para aplicarlo a mi vida práctica, no? Sino que las parábolas son los relatos narrativos, las armas narrativas, dice un exegeta, con las que Jesucristo nos dice quién es Él mismo. Esto es importante. Las parábolas no son tanto unas fábulas que contienen moralejas para la vida práctica cristiana, sino sobre todo anuncios, esto ya nos empieza a sonar de lo que hemos dicho hasta ahora, anuncios con los que Jesús, relatos, ¿no? Narraciones con los que Jesús nos introduce a los oyentes en una tesitura, en una situación, en un drama, ¿no? Y en esta tesitura, en este dilema, te pide que optes por él. Esto es importante. Si uno coge todas las parábolas y se las lee del tirón, va viendo cómo Jesús nos dice algo de sí mismo en cada parábola. Es algo fabuloso, porque el protagonista del Evangelio, de las parábolas, es Jesucristo. No es la moraleja que tú extraes para tus cositas diarias, ¿no? Cristianas. Entonces yo os invitaría a que cuando hay una parábola, además de decir, ¡ay, qué bueno, qué bonito, una parábola!, decir, a ver Jesús, ¿qué me va a decir? A ver Jesús, hoy cómo me va a poner contra las cuerdas, ¿no? Entre la espada y la pared. Entonces hoy uno se acerca a la parábola del buen samaritano, porque claro, esto lo hemos escuchado siempre, ¿no? Para hoy sería muy fácil predicar lo siguiente. Hay un maestro que quiere heredar la vida eterna, ser un buen cumplidor de la ley, y le pregunta a Jesús que qué tiene que hacer. Amarás a tu Dios y a tu prójimo como a tú mismo. Muy bien. Y luego viene una parábola, una enseñanza bonita, con la que la moraleja, ¿cuál es? No hay que girar la cara al pobre y necesitado que necesita ayuda, sino que hay que ayudarle, socorrerle, ser solidarios, ser buenas personas, ayudar a los necesitados, ¿no? Pero aquí, si nos quedamos en esta lectura simplemente moral o social, incluso de la parábola, le estamos quitando a todo un componente tan fuerte, potente, querigmático, nos estamos cargando el anuncio que Cristo viene a hacernos de sí mismo. Y mira, esta parábola del buen samaritano no es tanto lo que tú y yo tenemos que hacer con los necesitados, sino lo que Cristo ha hecho contigo y conmigo. Y ahora veréis, ¿no? Yo, permitidme si hoy me alargo un poco, pero bueno, este anuncio es mejor que cualquier anuncio del Teletienda o de Ikea, ¿no? Mirad, estamos ante la parábola del buen samaritano y os invitaría a ir más allá, ¿no?, de las aplicaciones prácticas y a escuchar este anuncio, ¿no? Esto lo resumo en 3 escenas, ¿no? Como una serie que a base de capítulos nos van introduciendo en la trama. Pues mira, 3 escenas de esta parábola que hacen un resumen de la serie, de la historia de la salvación. Los padres de la Iglesia dirán que en esta parábola del buen samaritano se encierra el misterio de nuestra salvación, ¿no? La redención que Cristo ha venido a hacer a toda la humanidad, ¿no? ¿Cuál es la primera escena? Aparece aquí un hombre cualquiera, anónimo, concreto. Ese hombre eres tú, ¿no? Ese hombre somos tú y yo. ¿Y qué es lo que le pasa a este hombre que está en Jerusalén y desciende camino hacia abajo hasta Jericó? Esto es importante. Jerusalén en la Escritura es el cielo, es la ciudad celeste. En Jerusalén está el templo, por tanto la presencia de Dios. Estar en Jerusalén es estar en la comunión con Dios, en una vida compartida con Dios. ¿Y qué es Jericó? Jericó, primero, geográficamente hablando, es una de las ciudades más bajas, más hundidas, por decirlo así, del planeta. Jericó está al nivel del Mar Muerto. Por tanto, es una de las ciudades que están en el nivel más bajo del mundo, ¿no?, del planeta.
Además, Jericó, si recordamos la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, cuando Israel, el pueblo de Israel, guiado por Josué, entra en la tierra prometida y empieza a conquistar esta tierra que Dios le había prometido, se encuentra con una ciudad amurallada. Jericó, una ciudad encerrada en sí misma, amurallada y encerrada sobre sí misma. Y solo ante la alabanza, las trompetas, los cánticos de los sacerdotes con el arca, con el pueblo, que dan 7 vueltas a la ciudad, esto nos acordamos del pasaje, son derrumbadas, ¿no? Jericó, que es una ciudad baja, y una ciudad amurallada, encerrada en sí misma. ¿Qué es lo que le pasa a este hombre que somos tú y yo? Esta primera escena nos habla del relato del pecado original. De hecho, es curioso porque en la Basílica de Chartres, en Francia, en las vidrieras preciosas que tiene, están juntas la vidriera que nos pone la imagen del pecado original, de la caída de Adán y Eva, y en ellos, pues bueno, nuestras caídas, nuestro pecado, y al lado la escena del buen samaritano, porque tiene mucho que ver y es lo que ahora vamos a descubrir, ¿no? Este hombre somos tú y yo, que hemos nacido en el cielo, hemos sido creados para la comunión con Dios, para vivir en la presencia de Dios. Nos acordamos de Adán y Eva, que fueron creados por Dios, y él se paseaba a la hora de la brisa, como un amigo con otro amigo, ¿no? Vivían en la comunión con Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que este hombre que somos tú y yo, por el pecado, ha ido descendiendo de la ciudad del cielo, de la ciudad de la bendición, de la comunión con Dios, ha ido descendiendo por su pecado, por la ruptura con Dios, a un nivel muy bajo, a lo más bajo del planeta, ¿no? A Jericó. ¿Y qué es lo que provoca el pecado? Que te encierres en ti mismo. Levanta unas murallas entre tú y Dios, entre tú y los demás, entre tú, y mira lo que te digo, entre tú y ti mismo, entre lo más profundo de tu ser, que ahí habita Dios. Tremendo, ¿no? Por eso el pecado, ¿qué es lo que provoca? Que tú y yo, que hemos sido creados para la comunión con Dios, nos hace ir descendiendo, a veces sin darnos cuenta, en planos inclinados, que nos encontramos en lo más bajo, en lo más rastrero. Acordémonos del hijo pródigo comiendo algarrobas con los cerdos, y encerrados sobre nosotros mismos, una ciudad que se cierra a la alabanza, a la presencia de Dios, una ciudad amurallada sobre sí misma, ¿no? ¿Y qué es la consecuencia del pecado? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues lo que le pasa a este hombre, que se queda desnudo. Acordémonos, Adán y Eva estaban desnudos, pero se miraban con los ojos de Dios, por eso no les daba vergüenza. Una vez pecan y comen del fruto prohibido, se quedan desnudos, vulnerables, y se dan asco de sí mismos. No soportan verse con los ojos del mundo, con los ojos suyos de su pecado, ¿no? La segunda consecuencia, te roban todo, como a este hombre, ¿no? Que cae por unos bandidos, le roban todo. ¿Qué te roba el pecado? La alegría. ¿Qué te roba el pecado? La esperanza. ¿Qué te roba el pecado? La gracia. ¿Qué te roba el pecado? No te lo roba del todo, pero te lo deja ahí muy herido. La dignidad de los hijos de Dios. Te roba la libertad de los hijos de Dios. Y quedas medio muerto. Miremos nuestro mundo, ¿no? ¿Cuántos zombies hay por la calle? Muertos vivientes. Nos decía San Juan Pablo II, el hombre puede construir una sociedad sin Dios, pero esta sociedad acabará por volverse contra el propio hombre. Y lo vemos hoy en día, ¿no? El nivel del suicidio, las tasas tan altas, especialmente entre los jóvenes, de suicidio, la gente que no quiere vivir, la falta de sentido, el vacío, la insatisfacción, la tristeza, la desesperanza, el odio, el egoísmo, las guerras, ¿no? Todo esto son consecuencias de esta sociedad sin Dios que hemos construido. Es algo terrible, ¿no? Yo veo a la gente, digo, más avances, más tecnología, más dinero, más bienestar, más comodidades, más placeres, menos alegría y menos plenitud. Hay algo que falla, ¿no? El ser humano ha construido una sociedad sin Dios, una sociedad bajo los criterios de su humanidad, herida y tocada por el pecado, por la lejanía, por la rebeldía con Dios, y mira las consecuencias, ¿no? Esta es la primera escena, el pecado original. Y esta situación de un hombre medio muerto, agonizando, porque para Dios siempre hay esperanza y nadie está perdido, para Dios nada hay imposible. Esta situación es la que tú y yo nos hemos encontrado alguna vez, ¿no? La humanidad antes de Cristo estaba así, pero tú y yo, cuando por el pecado rechazamos a Dios, nos creemos las mentiras del enemigo, nos vamos del cielo, de la comunión con Dios, a Jericó, descendemos hasta lo más bajo de nosotros mismos. ¿Quién nos ha escandalizado a veces de su pecado? ¿Quién nos ha escandalizado a veces de lo rastrero que puede llegar a ser? Del polvo del suelo que a veces, ¿no? De los charcos en los que muchas veces nos conformamos con beber, ¿no? Esta es la primera escena. ¿Cuál es la segunda escena? Es curioso, ¿no? Que antes que llegue el buen samaritano, pasan dos figuras curiosas. Primero, un sacerdote, que para el pueblo de Israel, el sacerdote es el que lleva el culto, el que está en el templo.
el que es el mediador entre Dios y los hombres. ¿No? Aquí podríamos poner la liturgia, el culto, ¿no? El templo, las devociones, nuestras oraciones. Y un levita, el encargado de enseñar las leyes al pueblo de Israel, ¿no? Un experto en leyes. ¿Qué es lo que pasa? Mirad, que tú y yo estando medio muertos podemos estar cerca de la esfera de lo religioso. Podemos estar cerca del templo, del culto, de las oraciones, de las devociones, de las costumbres piadosas. Podemos cumplir la ley a rajatabla y aún así seguir medio muertos. ¿Cuántos cristianos están toda su vida cumpliendo la ley? Oye, somos cumplidores perfectos, pero ¿cuántos cristianos no tienen la alegría? No viven con el fuego y la pasión del Espíritu Santo, viven sin esperanza, viven con una mentalidad del mundo. Hoy en día también estamos heridos, estamos medio muertos y buscamos sanación en tantas cosas que no son Cristo. A mí me sorprende hablar con cristianos que dicen, no, yo es que ayer estuve en las cartas, ayer fui a un chamán a que me dijera mi futuro, ay sí, el horóscopo de hoy a ver qué me dice. Yo sí estoy haciendo yoga, hay unas prácticas ahí de energías, de espiritualidades orientales, las constelaciones familiares, no sé cuántas tonterías. Que lo que nos dicen es que, tío, no te fías, no te crees que Cristo te puede sanar. Parece que Jesucristo es un complemento. Si necesitas estos otros médicos, como la hemorroísa, otros sanadores, porque, no sé, quizá Jesucristo no es suficiente para ti, o quizá no te fías, o no te has entregado totalmente a Cristo y no has llegado a experimentar que es el único médico, ¿no? Entonces estás también un poco... Pasa un sacerdote, un levita, tú puedes cumplir la ley, tú puedes estar cerca de la iglesia tal, pero tener tu corazón amurallado. Sigues en Jericó, tu corazón cerrado a la gracia, tu corazón cerrado al acompañamiento espiritual, tu corazón cerrado a la alabanza, a la adoración, a la obra del Espíritu Santo. Te limitas a cumplir y a estar cerca de Dios, sí, pero dentro de ti hay un bloqueo, un muro, una muralla que hay que derribar, ¿no? ¿Y quién entra a escena? En esta segunda escena, el buen samaritano, ¿no? Que es Jesucristo. Es curioso, ¿no? Porque los samaritanos para el pueblo de Israel eran blasfemos, locos y herejes. Y cuando Jesús empieza a predicar, le llaman loco, blasfemo, hereje, ¿y tú quién te crees que eres? Tienes a Belcebú, eres un endemoniado, ¿no? Jesucristo se presenta en esta parábola como alguien a quien el mundo no conoce, como alguien a quien el mundo rechaza, como alguien a quien su propio pueblo está ignorando y cerrando las puertas, ¿no? Se acerca hoy en día, lo vemos, Jesús, eso, ¿tú aún te crees esas tonterías? Jesús, sí, tal, ya, este cuento ya te lo iremos otro día. Jesús, bueno, aún te crees eso, eres un beato, eres un tonto, ¿no? Eres un irracional, te han lavado el cerebro, ¿no? Jesucristo se acerca a ti si tú te dejas, que estás medio muerto, vulnerable, desnudo, apaleado, que te han robado todo, y viene a restaurar tu vida. Viene a sanar tus heridas con los sacramentos, es algo precioso, ¿no? Unge las heridas con el aceite. En el bautismo recibimos una unción. En la unción de enfermos recibimos una unción. En la confirmación recibimos una unción, en la ordenación sacerdotal recibimos una unción con aceite, ¿no? Es algo precioso. También acaricia las heridas con ternura, con delicadeza, esto es la confesión. Cuando el Señor coge tu pobreza y la sana y la limpia y la hace nueva, ¿no? Y también el vino de la Eucaristía nos da su propio cuerpo, su propia sangre, nos da vigor, nos da fuerza, nos da su propia vida por medio de este sacramento impresionante, ¿no? Que es la Eucaristía. ¿Y qué hace? Sana tus heridas, te da su vida, su cuerpo, su propio ser, y te monta sobre su propia cabalgadura, ¿no? Te pone sobre sus hombros, que es el buen pastor. ¿Para qué? Para llevarte a la posada del buen samaritano, que es la iglesia. Esto es algo también precioso. Los padres de la iglesia, ¿no? Con esta luz del Espíritu que les concedió, han visto que esta posada, la que el buen samaritano lleva a este hombre medio muerto, para ser sanado, es la iglesia, esta es la posada. Y esto lo digo para aquellos que dicen que creo en Dios pero no en la iglesia. Yo ya hablo con Dios, personalmente con Él, pero no me hace falta la iglesia. Yo rezo ya, ¿no? Yo hablo con Dios, yo me confieso mis pecados con Dios. No me hace falta un cura, no me hace falta un sacramento, no me hace falta ir a misa, no me hace falta ir a la iglesia. Pues mira, el buen samaritano te quiere llevar a su iglesia, a su posada. La sanación del buen samaritano se da en la posada, ¿no? Se da en la iglesia, se da en los sacramentos, se da en las armas y en la riqueza espiritual, y sacramental de la iglesia. Y es algo precioso, y aquí está un poco la esencia también de esta parábola, es que Cristo ha pagado lo que tú no podías pagar. Cuando tú estabas desnudo, medio muerto, despistado, cuando eras enemigo, dice San Pablo, Cristo murió por ti, ¿no? Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando estábamos lejos de Dios, Cristo murió por nosotros. Cuando estábamos en Jericó, Cristo murió por nosotros, gratuitamente. Y es algo precioso que esto es la redención, ¿no? Por eso esta parábola es un resumen de la historia de la salvación. Dices, Cristo ha venido, te ha cargado sobre sus hombros como la oveja perdida, te ha ido sanando y te ha traído a su iglesia.
para que quedes restablecido, ¿no? Y Él ha pagado por ti el precio que tú no podías pagar, ¿no? Porque el amor no sabe de cálculos, porque Cristo te lo ha dado todo, porque en el amor no hay cálculos, no hay condiciones, no hay criterios, ¿no? Porque la medida del amor es amar sin medida, dice San Agustín. Y Jesús te deja en la posada y se va, ¿a qué? A buscar a otros. ¿Para qué? Para que cuando tú te sanes, cuando tú te cures, puedas ir y hacer lo mismo. Aquí está la clave. Si hubiéramos predicado sobre ser solidarios, buenas personas, ayudar a los demás, pues bueno, sin este anuncio, sin este primer anuncio del amor de Cristo, al final, si uno no se siente amado por Cristo, si uno no se sabe amado por Cristo gratuitamente, infinitamente, sin condiciones, ama a los demás desde su propio amor, ama a los demás desde sus propias heridas, ama a los demás desde su experiencia. Entonces, cuando amo, sirvo, me entrego a los demás y me hacen una injusticia, se acabó. Me hacen un desprecio, se acabó. No me reconocen no sé qué, se acabó. No me tienen en cuenta para no sé cuántos, se acabó. Yo amo, sirvo y me entrego hasta que me canso. Y yo te auguro y te anuncio y te profetizo y no sé cómo decírtelo, y ya lo habrás visto, que tu amor y el mío es pobre, frágil, herido y tocado, ¿no? Por la pobreza. Por eso, pues bueno, ánimo, ¿no? Yo quería, perdonad si me he alargado un poco, pero me parece una parábola tan potente que reducirla solo a un nivel moral, ¿no? Solo así, después de este anuncio, después de esta buena noticia, después de renovar y experimentar lo que Cristo ha hecho contigo, puede el Señor decirte, anda y haz tú lo mismo. Una vez te has sentido y te has sabido y has experimentado el amor y la ternura de Cristo que te ha sanado, que te ha dado sus sacramentos, que te ha puesto en la iglesia, en esta posada, puedes ir y hacer tú lo mismo. Ir a tantos hombres y mujeres medio muertos, apaleados, desnudos, vulnerables, sin sentido, que se quieren suicidar, que están en la drogadicción, que viven en el odio, en el rencor, en el resentimiento, en tantos infiernos, a rescatarlos como Cristo ha hecho contigo. A imagen de Cristo, buen samaritano, tú y yo nos hacemos buenos samaritanos ¿de quién? Del prójimo, de todo aquel con el que te cruzas, claro que sí. Solo así se entiende la parábola. Vamos, no soy un padre de la iglesia, pero ojalá, ¿no?, poder ver la parábola en toda su profundidad. Así que ánimo, ¿no? Que el Señor hoy renueve esta gracia en ti, que te haga experimentar su amor gratuito para que puedas ir y hacer tú lo mismo. Y déjate de fábulas. Las parábolas no son fábulas, ¿no? Esto no es una fábula. Esta es nuestra propia vida, ¿no? Esta es nuestra propia salvación, el misterio más grande que hemos de anunciar a este mundo. Ánimo, que así sea.